Hola, ¿qué tal? Soy Raciel y el día de hoy les traigo un caso más o menos reciente que no solo es polémico, sino que también nos invita a reflexionar profundamente sobre la atención que brindamos a quienes nos rodean. Hoy hablaremos sobre el caso de Claire Miller. Les invito a ponerse cómodos y traer algo caliente para beber, porque este caso sin duda nos helará la sangre. Helen Miller era una joven de 19 años que sufría de una afección médica. Esta condición la había acompañado desde su nacimiento, pero a pesar de los desafíos, Helen tenía una familia unida que le apoyaba incondicionalmente. Su núcleo familiar estaba compuesto por su padre, su madre y su hermana menor de 14 años, Claire Miller. Los padres de ambas eran personas preocupadas por el futuro de sus hijas, en especial de Helen. Sabían que en algún momento ellos ya no podrían cuidar de ella, lo que les generaba una profunda preocupación. Claire estaba dispuesta a cuidar de su hermana, pero sus padres sabían que esto podría afectarle negativamente en su vida adulta. Por lo tanto, trabajaban incansablemente para dejar una herencia para ambas y asegurar que Helen podría llevar una vida, más o menos independiente, a pesar de su condición médica. Pero un trágico incidente cambiaría para siempre la vida de esta familia. Todo sucedió en una noche fría y nevada, el 22 de febrero del 2021. En esa región, la nieve cubría todo el paisaje, y el departamento de policía tenía una noche tranquila debido a las difíciles condiciones climáticas. El reloj del departamento apenas se había llegado a la 1 de la madrugada, cuando sonó el teléfono. Quien atendía la llamada de la estación parecía confundido, y no era para menos. Del otro lado de la línea, una niña hablaba entre tartamudeos y lágrimas. Sus palabras eran entrecortadas y apenas comprensibles. Las autoridades le pidieron a la niña que mantuviera la calma y les explicara la situación, así como su ubicación exacta. Sin embargo, la respuesta de la joven fue escalofriante. «Yo la lastimé», murmuró antes de que la comunicación se perdiera. Los policías actuaron con rapidez, rastrearon la llamada lo más velozmente posible. Por fortuna, la residencia desde donde se realizó la llamada no estaba muy lejos de la estación de policía. Se dirigieron al lugar, al 1500 de Clayton Road. Cuando bajaron de las unidades, apenas si podían ver sus narices, debido a la densa niebla que envolvía el vecindario. Sin embargo, al encender sus linternas, lograron divisar manchas de color rojo en el suelo. Las autoridades comenzaron a seguir las huellas hasta llegar a donde se encontraba una joven temblorosa que se limpiaba frenéticamente las manos con la fría nieve del jardín, murmurando palabras incomprensibles. La joven parecía estar en un estado de shock. La joven se levantó torpemente de la nieve, aún temblando y con lágrimas en los ojos, y abrió la puerta de la casa. Los policías ingresaron con cautela y quedaron impactados por la calma que encontraron en el interior. Todo estaba perfectamente ordenado y en silencio, como si nada hubiera ocurrido. El sonido de la puerta al abrirse y los pasos de los policías con sus pesadas botas rompieron el silencio y despertaron al padre de Claire. Al ver a su hija temblando y con la policía, el padre entró en un estado de pánico inmediato, preguntándose qué había sucedido. La confusión era evidente y uno de los policías explicó que había recibido una llamada desde esa dirección, porque alguien había resultado herido. Pocos segundos después, los gritos desgarradores de una mujer resonaron en toda la casa. Las autoridades desenfundaron sus armas y siguieron los gritos hasta llegar a la habitación de Helen, la hermana mayor de Claire. Allí encontraron a Helen recostada boca arriba en su cama, rodeada de un charco de sangre. Las sábanas y el suelo estaban manchados, y un objeto afilado descansaba cerca de la cama. La madre de las jóvenes intentó despertar desesperadamente a su hija mientras el padre, igualmente angustiado, ayudaba en los esfuerzos para separarla de aquella escena.
Helen estaba fría y pálida debido a la pérdida de sangre, pero aún respiraba, aunque estaba inconsciente. El sonido de las sirenas de las ambulancias comenzó a mezclarse con los gritos de la madre, las radios de los policías y, claro, las conversaciones de los vecinos que, alarmados, comenzaron a reunirse a las afueras de la casa para averiguar lo que estaba ocurriendo en lo que hasta ese día había sido conocido como el hogar de una familia modelo en el vecindario. Helen fue trasladada de inmediato al hospital en un esfuerzo desesperado por salvarle la vida. Sin embargo, lamentablemente falleció a las 4 de la madrugada ese mismo día, dejando a su familia sumida en la tristeza y el desconcierto. Claire fue detenida en el lugar de los hechos, acusada de terminar con la vida de su hermana, y pronto se descubriría la verdad detrás de este horrible suceso. Esa noche, Claire había despertado mientras todos dormían. Se levantó sigilosamente de su cama y se dirigió a la cocina. Abrió un cajón y tomó un objeto afilado al azar, el primero que encontró. Luego, avanzó sigilosamente hacia la habitación de su hermana, que se encontraba al lado de la de sus padres. Una vez frente a Helen, Claire tomó una de las almohadas de la cama y la presionó contra el rostro de su hermana mientras la apuñalaba repetidamente en el cuerpo. Helen luchaba por su vida, gritando, pidiendo ayuda mientras trataba de quitarse a su hermana de encima. Sus esfuerzos eran en vano, debido a su condición médica, que le dejaba con menos fuerza que Claire. Los gritos de Helen eran ensordecidos por la almohada que su hermana le mantenía presionada sobre el rostro. Los padres de las jóvenes no se enterarían de lo sucedido hasta que la patrulla de la policía llegó a la cuadra. Al principio, los padres no prestaron mucha atención a los sonidos fuera de su casa. Pensaron que algo debía haber ocurrido en una casa vecina. Pero cuando escucharon abrir la puerta de su propia casa y los pasos apresurados de la policía en su interior, se despertaron para enfrentar una pesadilla que jamás habrían imaginado. La noticia de este trágico suceso se extendió rápidamente por todos los medios de comunicación. Las autoridades se vieron obligadas a proteger a la menor involucrada, Claire, para evitar que la atención mediática afectara aún más su delicada situación. Las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones sobre lo que había ocurrido en esa casa, pero la mayoría de la información disponible en ese momento se limitaba a la misma noticia sin proporcionar detalles adicionales. Uno de los amigos más cercanos de Claire, quien había mantenido contacto con ella durante la noche del suceso, no podía dejar de sentir algo que andaba mal. Recordaba las conversaciones recientes en las que Claire había mencionado su estado de ánimo y sus pensamientos oscuros, incluso bromeando sobre la idea de hacer daño a alguien. Sus preocupaciones lo llevaron a tratar de comunicarse nuevamente con Claire esa noche, pero esta vez no recibió respuesta. Lo que no sabía era que, en ese momento, Claire ya tenía las manos manchadas de carmín. El juicio de Claire se llevó a cabo de manera virtual debido a las restricciones que ya conocemos por la pandemia. Claire se enfrentaría a acusaciones graves y a un futuro incierto. Una de las cuestiones claves del juicio era si sería procesada como menor o como adulta. Si se le consideraba menor, enfrentaría una pena mucho más leve. Sin embargo, si se le procesaba como adulta, el peor escenario para Claire sería una condena por dar fin a la vida de su hermana, lo que podría conllevar una pena de años de prisión. En el otro extremo, si era juzgada en un tribunal de menores, podría estar fuera de custodia a los 21 años. Un detalle interesante en este caso fue la presencia de Claire en TikTok antes del suceso. Claire tenía un perfil público en esta plataforma de redes sociales y había acumulado seguidores rápidamente. Sin embargo, tras el suceso en la casa, su perfil se llenó de una mezcla de comentarios que iban desde indignación hasta el apoyo a sus acciones, lo que llevó a TikTok a tomar la decisión de eliminar su perfil para evitar problemas adicionales y, claro, mantener un ambiente seguro dentro de la plataforma. Muchas teorías surgieron en las redes sociales sobre lo que pudo haber llevado a Claire a cometer un acto tan atroz, desde preocupaciones financieras hasta problemas de salud mental.
Las especulaciones variaron ampliamente, pero dos teorías destacaron de entre las demás. La primera teoría sugiere que Claire pudo haber descubierto la existencia de un fideicomiso que sus padres habían creado para su hermana Helen. Temiendo que tras la muerte de sus padres, su hermana heredara una gran cantidad de dinero y recursos que podrían dejar a Claire sin nada, Claire habría decidido tomar medidas drásticas para asegurarse de que esto no sucediera. La segunda teoría se centra en los problemas de salud mental de Claire. Algunos de sus amigos afirman haber notado signos de depresión en sus videos de TikTok antes del suceso. Además, uno de sus amigos más cercanos recibió una llamada preocupante de Claire antes de lo sucedido. Claire confesó sentirse extremadamente sola y cansada de vivir. Expresó sentimientos oscuros de querer hacer daño a sí misma o a otros, pero su amigo no tomó estas palabras en serio. Este relato desgarrador nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y cómo circunstancias extremas pueden llevar a decisiones trágicas. La historia de Claire Miller es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la mente humana y de los desafíos que enfrentan las familias que cuidan seres queridos con condiciones médicas diferentes. Esto fue todo por el día de hoy. Espero verlos de regreso el próximo miércoles y que me cuenten en los comentarios qué opinan acerca de este caso y cuáles son sus teorías. Les deseo una bonita mañana, tarde o noche y nos vemos próximamente en otro caso o misterio.